Bienvenidas, Cristal, Ricarda, Liliana. Muchas gracias por su interés en participar en este proceso de selección de vocales. Me presento, soy Lilibet Álvarez, jefa de la Unidad de Transparencia. Se encuentra con nosotros la consejera electoral Patricia Lozano y el contador público Luis Samuel Camacho Rojas, jefe de la Unidad Técnica de Fiscalización. El objetivo de esta entrevista es poder conocerlas, poder conocer sus habilidades, sus competencias, sus aptitudes, para poder desempeñarse en el cargo de vocal. La dinámica que vamos a tener es que va a tener una duración aproximada de 20 minutos. Les voy a hacer una misma pregunta a las 3. Posteriormente le voy a ceder la palabra a mis compañeros para que continúen con la entrevista. Y bueno, si tienen alguna duda sobre las preguntas, pues siéntanse con toda la libertad y confianza de externarla para poder aclarar y puedan contestar adecuadamente, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces iniciamos. Iniciaría con Cristal, posteriormente Ricarda y finalmente Liliana, ¿de acuerdo? Está bien. Platícanos, por favor, una experiencia en donde hayas trabajado en equipo. ¿Cuál fue tu participación específica en ese equipo de trabajo, en ese grupo? ¿Cuál fue el objetivo y el beneficio otorgado o que se dio a un determinado grupo o colectividad? Ok, buenas noches. Pues, bueno, yo creo que he tenido bastantes oportunidades de trabajar en equipo a lo largo de mi experiencia. Creo que, pues, no sé, por mencionar alguna dentro de las que he tenido, en mi anterior trabajo, yo atendía de mi cargo el área jurídica y el área de derechos de tránsito, ¿no? Del gobierno de la Ciudad de México, del sistema de transporte individual de Codici. Evidentemente, regularmente teníamos bastantes accidentes con los usuarios. Cuando pasaba esta situación, eran accidentes graves que ameritaban obviamente hospitalización de los usuarios. Pues bueno, teníamos que generar guardias de cada determinado tiempo el estado de salud de la persona que se encontraba grave, ¿no? En ese momento. Bueno, la redundancia, todo mi equipo, junto conmigo, desde la organización, ver que llegaran obviamente a la hora, las relevancias y, por supuesto, estar informando que esto era prácticamente todo nuestro trabajo. Y finalmente, pues también a la vez coordinar con la familia, ¿no? También las guardias con ellos. De trabajo en equipo podría ser un ejemplo de lo que manejé en alguna ocasión. ¿Y cuál fue tu participación específica en esa experiencia que nos platicaste? Ah, ok. Bueno, pues yo como generaba controles, las guardias, le decía a mi tal hora, y por ejemplo, personalmente también yo tenía que supervisar los guardias. Te voy a interrumpir un poco. ¿Qué crees que se escucha mucha interferencia? ¿Pudieran, por favor, apagar sus micrófonos? Tantito Ricarda y Liliana, a ver si con eso podemos, y Contador Camacho, a ver si con eso se escucha un poco mejor. Adelante, Cristal, por favor. Sí, como te mencionaba, yo, por ejemplo, tenía a mi cargo esa organización, era mi equipo como tal, de decir, bueno, este es el rol de las guardias, a ti te toca determinada hora, te va a relevar esta persona, y además de eso, yo personalmente también iba a supervisar que efectivamente así se llevara a cabo. Desgraciadamente alguna vez pasó que justo llegué a supervisar y llega a relevar otra persona del equipo y llega en estado de ebriedad. Entonces, afortunadamente yo me encontraba en el lugar y le dije, ¿sabes qué? Regrésate a tu casa. Ya después, obviamente, vimos su situación laboral. Por el momento, lo importante era cubrir esa parte y que, sobre todo, pues, no se pusiera en riesgo, pues, nada, ¿no? Ni la parte de nuestro trabajo, de los reportes, obviamente, de estar al pendiente de la salud de la persona. Y, pues, esa es mi participación en general. Muchas gracias, Cristal. Adelante, Ricarda, por favor. Buenas noches. Pues en el último trabajo que tuve fue en el INEGI. Allí yo fungí como responsable de verificación y obviamente que el trabajo que yo realicé fue en equipo, puesto de que tenía yo
4 personas con las cuales colaboraba yo. La participación que yo tenía yo, pues precisamente era de coordinarlos. En este caso, pues se tenían que recorrer todos los municipios que nos correspondía nuestra región. Era un poco amplia, parte de Santiago Tianguistenco, parte de, bueno, en total eran varios municipios y por lo cual, bueno, pues la relación que tenía yo con las personas, pues era pues muy estrecha, puesto de que era una comunicación muy continua. Me encargaba yo de ver qué avance tenían, cuáles eran las problemáticas que se tenían, que se presentaban ahí con la finalidad de darle solución antes de que empezara el censo. Entonces, para mí fue muy satisfactorio tener la coordinación de esas 4 personas y estas personas, pues obviamente, que también contaban con mi apoyo para las dudas que se les presentaban, e incluso yo en varias ocasiones tenía que acompañarlos para verificar el trabajo que estaban realizando. Esa era mi labor que yo desempeñaba en ese equipo de trabajo. Gracias. Muchas gracias, Ricarda. Adelante, Liliana, por favor. Ok, buenas noches. Yo el proceso electoral pasado, de 2018, participé como CAE en el INE. Entonces, bueno, yo no era la responsable del equipo, puesto que no era la supervisora. Sin embargo, yo me encargaba de alentar a mis compañeros a trabajar lo mejor posible, porque a mí siempre me ha gustado dar buenos resultados, pero por más que yo los jalaba, pues tenía un equipo difícil. Entonces, lo que hice yo fue tratar de hacer mi trabajo lo mejor posible y de hecho, pues creo que lo logré porque tuve muchos reconocimientos y de hecho me gané el incentivo que se da al final a los mejores CAEs y considero que ese fue un logro para mí, aunque le comento que no fue un trabajo en el que yo hubiera coordinado el equipo, pues considero que salimos bien. Entonces, no sé qué otra parte de la pregunta estoy omitiendo. Si me pudiera decir, por favor. ¿Cuál fue tu participación específica en un trabajo en equipo y el beneficio a un determinado grupo de personas? Ok, bueno, entonces el beneficio fue para mí, porque de hecho, pues mis compañeros se molestaron porque yo me gané el bono, ¿no? Pero pues obviamente fue por mi trabajo y bueno, pues eso es un logro grande para mí. Eso sería todo. Muchas gracias, Liliana. Le voy a ceder la palabra a la consejera Pati. Adelante, por favor. Gracias, Lilibet. Muy buenas noches y bienvenida, Cristal, Ricarda, Liliana. Gracias por su interés y su participación y gracias por confiar en el Instituto Electoral del Estado de México en este proceso. Yo también voy a hacer 2 preguntas, van a ser las 2 para las 3. Me contestarían en el siguiente orden. Sería Liliana, Ricarda y Cristal, por favor. Las preguntas son las siguientes. Si me pueden describir o me pueden compartir una situación de su experiencia profesional en donde les haya costado trabajo tomar una decisión de manera neutral o imparcial, derivado de alguna presión que haya ejercido algún grupo de personas. Si me pueden describir cuál es la situación, cómo la afrontaron y qué resultados obtuvieron. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta va encaminada a cómo asumen ustedes una instrucción de un superior jerárquico cuando no están de acuerdo con esta instrucción. Por favor, empezamos con Liliana. Ok, bueno, pues les platico rapidísimo. Yo de profesión soy profesora de francés. Entonces, en el colegio último donde trabajé, era un colegio particular, porque de hecho he trabajado en puros colegios particulares. Y la directora era un poco difícil, puesto que era un colegio religioso. Entonces, no me dejaba trabajar como yo quería, todo era negativas y negativas, y el problema para mí era con los padres de familia, porque no veían resultados con sus niños. Entonces, lo que hice fue trabajar por mi cuenta,
y con el apoyo de los papás, pues sacamos proyectos adelante, por ejemplo, el festival navideño, entre otras actividades que se hacen en la escuela. Y lo que yo hice fue, pues no tanto trabajar así como que a espaldas de la directora, pero busqué que me apoyaran para que yo sacara mi trabajo adelante, porque no me gusta que me frenen mi trabajo. Y en cuanto a, ¿cuál es la segunda pregunta, perdón? La segunda pregunta es, ¿cómo asumes tú una instrucción de un superior jerárquico cuando no estás de acuerdo con esta instrucción? Bueno, principalmente entablar un diálogo. Creo que con el diálogo, con la palabra, llegamos a un acuerdo. Si no se logra este acuerdo, pues yo creo que hay que buscar alternativas, platicar con otras personas, subordinados, y tratar de sacar la situación adelante sin crear conflictos, sin crear enemistades, porque a mí me gusta ser muy empática con la gente. Entonces, dialogando, creo que se pueden arreglar los problemas. Eso sería todo. Muchas gracias, Liliana. Ahora, Ricarda, por favor, te escuchamos. Buenas noches y bienvenida. Muchas gracias. Sí, bueno, en una situación que me haya presentado y tratar con parcialidad, bueno, pues en el proceso electoral 2016-2017, un representante de partido político, pues una vez de que se llevó a cabo la jornada electoral, insistía en que se llevara el recuento de más paquetes electorales, cuando esto, pues, obviamente no era lo debido. Entonces, nosotros nos apegamos precisamente a la legalidad y obviamente que solamente se abrieron los paquetes que se daban en los supuestos que establece la ley. Pero aquí con parcialidad se actuó el día precisamente que se llevó el cómputo distrital, puesto de que había en algunos casos en que, por ejemplo, cuando marcaba la boleta y que pasaba un tanto a otro recuadro, era como a conveniencia de algún partido político, ¿no? Que decía, bueno, pues como a él le favorecía en ese momento, quería que se considerara como válido, pero cuando era un voto en donde favorecía a otro partido político, pues decía que se considerara como nulo. Entonces, obviamente que se tomó la decisión y decir, no, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Se va a considerar como válido, pero va a ser para todos los partidos políticos, sin dar preferencia a uno u a otro. Entonces lo acordamos y así se hizo, de tal forma que todos los partidos quedaron de acuerdo en que se tomara ese voto, ya sea válido o nulo, pero de manera general, sin favorecer a una u otro partido político, ¿sí? Bien, en cuanto a la segunda pregunta, pues creo que sí es conveniente de que cuando uno no está de acuerdo con alguna indicación que nos dan, pues hacerle ver a la persona por qué motivo uno no está de acuerdo. Porque yo no podría hacer algo que si yo no estoy de acuerdo, no va a ser por mero capricho, es precisamente porque hay un fundamento, una razón. Yo se la haría ver para decirle, ¿sabes qué? Tu indicación no es la correcta porque contraviene tal disposición o porque no es en perjuicio de algún trabajo o de los buenos resultados. Entonces, antes de acatar una indicación que sé que no es la correcta, yo le haría saber mi no conformidad a la persona que me la está dando. Muchas gracias, Ricarda. Cristal, te escuchamos. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Disculpa, ¿me la podrías repetir porque se pasmó en el momento que hicieron la pregunta? Sí, claro que sí. La primera pregunta va encaminada a si me puedes compartir de tu experiencia profesional una situación en la que te haya costado trabajo ser imparcial o tomar una decisión de manera imparcial o neutral, derivado de las presiones que a veces ejercen cierto grupo de personas,
Si me puedes describir cuál es la situación, cómo la afrontaste y qué resultados obtuviste, por favor. Esa es la primera. Y la segunda es cómo asumes tú una instrucción de un superior jerárquico cuando no estás de acuerdo con esa instrucción. Por favor, Cristel. Ok, bueno, número uno, yo soy de carrera de profesión abogada, tengo una maestría en Derecho Corporativo. Evidentemente, siempre a lo largo de, pues, de la práctica en mi profesión, siempre me he apegado en todo momento pues, a la ley, ¿no? A los procesos, a los términos. Considero que todo esto es muy importante. Mientras tú hagas las cosas como deben de ser, como están establecidas y siguiendo el protocolo que por algo está, pues bueno, no habrá manera, sí habrá que te lo puedan refutar, pero vamos, mientras todo esté pegado a la legalidad, pues va a ser muy difícil, ¿no? Muy difícil de que tú estés actuando mal. ¿En qué sentido? En el sentido en el que no estás actuando arbitrariamente, no es algo que a ti se te haya ocurrido, no es una opinión egocentrista, sino es la generalidad y el objetivo como tal, pues tanto de la empresa o para el lugar en el que te desarrolles. Eso es por... Ajá. En cuanto a la primera pregunta, ¿y la segunda? La segunda es de las jerarquías. Yo he tenido la fortuna justamente de tener algunas experiencias laborales, de obviamente tener diferentes puestos. Por ejemplo, he estado en INEGI desde ser un enumerador, capacitador, he sido responsable de área. Vamos, he estado de todas las maneras, he sido servidor público, también he sido litigante, independiente. Actualmente presto mis servicios profesionales a la Secretaría de la Mujer. Nosotros atendemos como tal a las mujeres víctimas de violencia y todo el tema de equidad de género. ¿Cómo respeto esta jerarquía? Siempre tomando en consideración que siempre hay alguien arriba de ti y alguien abajo de ti, o en la posición en la que estés, tú debes cumplir siempre con tus funciones, ¿no? Pues sí, considero que siempre te debes de poner de ambos lados. Yo siempre he escuchado, ¿no? Que dicen, ay, es que mi jefe es, pues si nos tuviera consideración, o que si mi jefe esto, es que no nos entiende. Y yo muchas de las veces, estando de los dos lados, siempre la pregunta que yo me hago es, pero yo soy un buen empleado, yo hago bien las cosas. Entonces, creo que haber estado en diferentes jerarquías, en diferentes lados, te hace comprender esta parte, ¿no? De que todos somos humanos, de que tienes que tener este entendimiento con las personas, porque primero, si trabajas con la gente, lo primero es la gente, ¿no? Obviamente que estén bien. Entonces, pero todo esto, pues siempre partiendo de las reglas y pues, siguiendo todo como debe de ser. En lo particular, pues bueno, me ha tocado muchas veces tener jefes que digo, bueno, si mi jefe me está pidiendo esto, pues lo tengo que hacer, está dentro de mis actividades y adelante. No he tenido, afortunadamente creo que ningún problema con eso. Te digo, siempre y cuando yo considere que todo sea dentro de, y que sea la objetividad y la generalidad y el bien para todos. Muchas gracias, Cristal. De mi parte sería cuanto, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Bueno, a continuación le cedo la palabra al contador Camacho. Adelante, por favor. Tu micro, conta, porfa. Perdón. Cristal, Ricarda, Liliana, es un gusto saludarles y gracias por seguir participando en esta selección. Voy a hacer una pregunta y ahorita les digo quién primero, quién segundo y quién tercero. Conforme a sus trabajos anteriores o trabajo actual, ¿qué han hecho ustedes cuando comprueban la falta de integridad o falta de valores de un miembro de su equipo de trabajo? Adelante, Cristal. Ok, pues bueno, es bien importante, como lo vuelvo a mencionar, cuando trabajas con la gente, siempre mi estandarte siempre he sido de, primero es la gente, obviamente teniendo contento a la gente. ¿Cómo contento? Pues motivándolo, siendo líder, dándoles consejos, motivándolos, ¿no? A que hagan las cosas. ¿Y cómo se hace todo esto? Pues con el ejemplo también que tú les das. Con el ejemplo de decir,
no te estoy mandando a hacer esto solamente porque yo lo digo, sino porque también yo lo sé hacer. Y vamos, en este momento pues sería tu actividad, ¿no? Pues en general pienso que sí es muy importante trabajar en equipo, tener un equipo sólido, y como tal, pues siempre, mientras todo esto nunca falle, siempre vamos a estar bien, siempre. Mientras esté la unidad en el equipo, los objetivos se van a cumplir en el tiempo y la forma establecidas, ¿no? Muchas gracias, Cristal. Liliana, por favor. Ok, bueno, pues dentro de mi contexto laboral, que es precisamente la docencia, sí me he encontrado con algunos compañeros a los que no les gusta realmente hacer su trabajo. Entonces, es un poquito desgastante trabajar con ese tipo de personas porque uno siempre quiere dar lo mejor de uno y ellos como que frenan el trabajo en equipo. Sin embargo, creo que a veces somos más los que tenemos las ganas de trabajar y impulsándolos y atrás de ellos, hasta que cumplen o quizá en algunas ocasiones para sacar a flote el proyecto, pues se tiene que trabajar de más personalmente, ¿no? Pero pues en realidad eso es lo que yo hago, motivarlos para que el trabajo salga como debe de ser. Eso sería todo. Muy bien. Ahora, Ricarda, por favor, con la respuesta. Sí, muchas gracias. Bueno, considero que nosotros como integrantes de una junta distrital, pues nuestro actuar siempre debe de apegarse a los principios, a los valores. Y cuando yo me percato de que alguno de las personas integrantes de la Junta pues no se está pegando precisamente a esos principios, como es principalmente la integridad, que es muy importante, bueno, pues yo hablaría con esta persona e invitarla para que su actuar pues sea de conformidad precisamente con los principios y valores. ¿Por qué? Porque no es nuestro actuar personal el que cuenta, sino somos integrantes de una junta distrital, es una institución a la cual nosotros estamos representando y nuestro trabajo no habla bien de Ricarda, el trabajo habla de la institución, por ello es muy importante de que todos los integrantes pues actuemos de manera íntegra, con honestidad, respeto y demás principios y valores. Es cuanto. Muchas gracias, Ricarda. ¿Sería cuánto, maestra Lilibet? Muchas gracias, contador Camacho. Consejera, ¿gusta hacer alguna otra pregunta? No, con esa está bien. Muchas gracias. Perfecto. Bien, pues entonces les agradecemos mucho su participación en esta entrevista. Estén muy pendientes de los resultados a través de los canales oficiales y les deseamos mucho éxito. Muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Mucho éxito. Muchas gracias. Gracias por la atención.